Estamos estudiando la quinta trompeta, queridos hermanos y hermanas. Quinta trompeta, Apocalipsis 9, por favor, abra su Biblia allí. Y los que estamos aquí en Zoom, que participaron esta mañana, listos con sus apuntes, preguntas rápidas para poder también darle bienvenida a nuestros jóvenes y que se conecten. Entonces, voy a leer rápidamente Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Quién es esa estrella, hermanos? A ver, rápidamente, ¿quién es esa estrella? Un ángel. Los ministros también. Así es. Nombre propio. ¿Cuándo se cumplió esa estrella que cayó del cielo? Cosroes segundo. Amén. Cosroes segundo. Cosroes segundo. ¿Ok? Entonces, cuando él cae, es esa estrella que cae. Hermana Lucy, ¿es claro eso? Perdón, no le escuché bien a Jessica cuando yo dije ángel. ¿Ella qué fue lo que dijo? Ministros. Ok, sí, ahora sí. Ministros, ya sean ángeles o sean humanos, ministros de Dios. ¿Okay? Bueno, listo. Instrumentos, podemos también anotar instrumentos de Dios. Y Cosroes fue un persa que fue instrumento de Dios. Eso. Cosroes 2, ¿no? Fue el que cayó del Cosroes, cielo a la tierra. eso. Cosroes 2, cayó muerto. En ese sentido, pues, era un instrumento de Dios y hasta ahí, digamos, hasta ahí llegó, así es. Listo, es importante que todos estemos en la misma página, entendamos el asunto bien. Listo, Cosroes segundos entonces cae y eso genera una llave del pozo del abismo. ¿Qué es el abismo, hermanos? Rápidamente, ¿qué es el abismo? El infierno. Ajá. ¿Para quiénes? ¿Infierno de quiénes? ¿De humanos? Para los ángeles caídos. Eso. El infierno de los ángeles caídos. El infierno de los humanos no existe. Salió de este concepto del abismo tergiversado para asustar a la gente en la Edad Media. Y hoy en día todavía la asustan con eso. Pero el infierno solo existe es para los demonios. Es la cárcel de ellos. Listo, la cárcel de ellos. Bien. Entonces, hay un demonio que sale y se le presenta a un profeta muy famoso de los musulmanes. ¿Cómo se llama ese profeta de los musulmanes? Mahoma. Bien, profeta Mahoma, entonces el falso profeta Mahoma, como dice el hermano Urias Smith, recibe esa enseñanza de ese demonio que sale del abismo. ¿Y qué simboliza el humo? El humo que sale del abismo. La doctrina del Las Corán. falsas doctrinas. La doctrina del Corán. La doctrina del Corán. Enseñanzas de ese demonio que sale del abismo se enseña a Mahoma. Bien, ¿y qué significa que ese humo oscureció el sol? Oscurece la justificación de Cristo. Amén. Sí, la justificación por la fe de Cristo. Bien, hermanos, eso es dar testimonio a los jóvenes, porque si no dirán, no, tú no sabes nada, yo aquí me metí acá. ¿Listo, Jason y Luis? Bien, entonces esa es nuestra entrada, pero ustedes también podrán ver el video después con lo que he editado para que estudien más a fondo este tema. Entonces, listo. De Mahoma, aquí está el mapita, está en la ciudad de La Meca. En La Meca, estamos diciendo que ni sus propios amigos árabes lo querían mucho, entonces le tocó armarse de un ejército y ahí empieza la historia de este ejército, llamado el ejército sarraceno. ¿Alguien se acuerda de dónde viene este término sarraceno? Zarras, manos vacías. Y senos, pues, hijos de las manos vacías. Ajá, sí, claro, las manos vacías. ¿Y a esas manos vacías a quién se refiere? A Agar. Agar, que salió con las manos vacías. Vacías, salió con Israel. No salió con Israel. Era esposa de Abraham, para decirle a los chicos. Si esposa de Abraham sale con el hijo Ismael, ¿listo? Sale sola, con las manos vacías. Y eso enseña la dependencia de Dios. Dios también les quería enseñar a depender de Él. Estamos hablando. Agar sí fue la que Abraham tomó como mujer. ¿Sí? Eso te iba a preguntar, ¿ella fue la esposa? Sí. Bueno, ¿qué queremos decir con esposa? De pronto es un término mal usado. Hay que aclararlo porque ahorita nosotros cuando decimos esposa, entonces...
Sí, y bueno, teniendo en cuenta que en esa época tener esposas, concubinas, criadas, en cierta forma, ni siquiera ella era concubina de él, simplemente pues él le sirvió ella era esclava de ellos, por decirlo así, le sirvió para darle un hijo a Abraham, pero Alquilaron bien. Abraham no la cogió por esposa, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que era una concubina. Dice Abraham en la tierra canela, dio por mujer a Abraham su marido. Fue Sara la que dio a Agar por mujer a Abraham su marido. Entonces, bueno, el concepto de esposa no sería esposa, ¿no? Pero sí fue mujer de Abraham. Bueno, diríamos concubina, podría ser. ¿Qué piensan? ¿Saben el término? O sea, llegó a ella, o sea, tuvo relaciones sexuales, unieron. O sea, eso ya forma un vínculo allí. Bueno, entonces, Abraham también es muy importante en la historia de los musulmanes. Aclaremos un poquito qué es Islam, qué es musulmanes, ¿sí? Islam se refiere al sistema de gobierno, a las políticas más bien que se derivan del cristianismo. Perdón, del cristianismo. Se me cruzaron los cables. Son las políticas, las formas de gobierno civil que se derivan de las enseñanzas musulmanas. Como el gobierno del Islam es prácticamente un gobierno donde no hay separación de iglesia y Estado, ¿ok? Como en Occidente. Entonces el gobierno mismo es la autoridad de los musulmanes. Entonces se le llama Islam cuando uno habla de los sultanes, de los jefes, de la Casa Real Saudita, por ejemplo, se habla de Islam, la forma de gobierno. Y cuando hablamos de musulmanes, hablamos de la religión. Esa es la diferencia. Musulmán, religión. Islam, gobierno. Que el Islam se deriva de la religión, sí, porque es un gobierno donde no hay separación de iglesia y Estado. Por ejemplo, el que las mujeres deben ¿Puedes volver salir. a repetir? No sea tan rápido. O sea, Islam tiene que ver con la parte política, ¿cierto? Islam, más bien las leyes civiles. Vamos a poner leyes civiles. Islam, leyes civiles. Musulmán, la religión, la práctica religiosa, la religión. Esa es la diferencia. Entonces, a un ejemplo, por ejemplo, ellos tienen una costumbre, por ejemplo, de que las mujeres se deben tapar, deben salir cubiertas a la calle, no pueden salir con vestidos como los que mostrando todo, no, ellas tienen que salir cubiertas. Eso es una ley del Islam, es una ley que no es religiosa, digamos así, es civil, de comportamiento en las calles, ¿ok? Otra ley que la mujer tiene que estar detrásito del esposo, caminando en público, para demostrar que está sujeta a su marido. Sí, son costumbres que salen del Islam. Al ladrón allá lo azotan, lo azotan. Eso es el Islam, leyes civiles, ¿ok? Pero ahí vemos, como tú decías ahorita, ahí el Estado y la religión están totalmente unidos. No es como en Estados Unidos o como en estos lados. Allá es totalmente unido, por eso esas leyes son así. Así es, el Islam, las leyes civiles se derivan de las enseñanzas musulmanas. Entonces, esa es la diferencia entre Islam y musulmán. Bien, entonces estos sarracenos árabes invaden todo el imperio romano de Oriente, como ustedes pueden ver, lo que es Siria, Armenia, y casi llegan hasta Constantinopla. No lo lograron, no lo lograron, pero sí llegaron, invadieron Egipto, por eso Egipto es musulmán hoy día y es la religión musulmana es tan fuerte que absorbe la cultura y absorbe las religiones a donde llegaban. Y prueba de eso es que hoy leímos dos versículos del Corán y descubrimos que esa justificación por la fe es la misma que tienen muchos en Occidente acá, en muchas iglesias. O sea, el enemigo usó eso para cubrir la justificación por la fe. Esas doctrinas son muy fuertes, muy arraigadas, y ellos se fueron por lo que hoy es Libia, todo el norte de África, Marruecos, y llegaron hasta España. Y en España tuvieron influencia también, y hasta ahí llegaron. Entonces, si ustedes ven, es como que si Dios permitió que el papado tuviese un muro
de contención donde no podía salir de ahí. ¿Es claro eso? Entonces, el papado no puede hacer ni gobernar a su antojo. Tiene límites. Ustedes ven todo lo moradito y lo violeta corresponde a lo que conquistó y controló los sarracenos. Bien, entonces eso es clave porque vemos ahí que el Señor actúa en esos 1260 años de persecución, le pone barrera al papado. Si eso no hubiera sido así, el papado coge y arrasa con todos. ¿Qué hizo el papado para responder contra o para luchar contra los sarracenos, contra los del Islam? Sacó las famosas cruzadas. Desde el año 1095 empezó con sus cruzadas, que era organizar ejércitos de Europa e ir a la brava, pasando por allá por todas esas regiones controladas por el Islam, y eso hubo guerras sangrientas, matazones terribles. Su objetivo era llegar a Jerusalén y reconquistar Jerusalén para el mundo católico, para el papado. No lo lograron del todo, no lo lograron. Solo un ejército llegó a Jerusalén, pudo llegar a Jerusalén, y es el famoso ejército de los templarios. ¿Okay? Templarios, son los únicos que lograron llegar hasta allá. Ese era el ejército más fuerte. El Papa montó los templarios para hacerle frente a este muro de contención, pero no, con eso y todo, no pudo. Eso también permitía que los cristianos pudieran tener respiro en Europa y pudieran, sí, o sea, el Papa no podía con todo, entonces cada vez que llegaba el Islam, pues era un dolor de cabeza para el papado y todo esto. Todos los esfuerzos de los europeos tenían que concentrarse en defender y que los musulmanes no entraran más arriba, no entraran más a Europa. ¿Sí ven? Ahí estaban rodeados, increíblemente rodeados. Entonces eso le daba respiro a los cristianos, y le dio respiro a los cristianos. Cuando ellos llegan a España, le dio respiro a los cristianos y a los judíos fieles que estaban en España. ¿Okay? Y también donde el Islam estaba maravillosamente y milagrosamente por la intervención divina, se guardaba a los cristianos, ya vamos a ver al pueblo de Dios. Bien, vámonos a Apocalipsis 9:4. Mamá, por favor, si me colaboras. Apocalipsis 9:4. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Gracias, mamá. El Señor también le puso límite al ejército de los sarracenos. A los seguidores de Mahoma les puso límite. No podían dañar la hierba de la tierra, ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en la frente. Y acá otra vez justificación por la fe. ¿Habían sellados en esa época? Desde luego, ¿sí? ¿Cómo se cumple esto? Vamos a darle una forma increíble aquí. Y por favor, hermana Carolina, aquí sea lista. Vamos a leer una carta, un pedacito de una carta de Abu Bakr, que es el sucesor de Mahoma. Mahoma muere más bien rápido y lo reemplaza Abu Bakr, elegido pues por todas las tribus. Y ellos, tribus de sarracenos, lo eligen a él, y él entonces da unas instrucciones muy precisas, y acá Urias Smith pone un pedazo de esa carta, abrimos comillas, y mire las instrucciones al ejército de los sarracenos de parte de su principal líder, Abu Bakr. Hermana Carolina. Que su victoria no se manche con la sangre de mujeres y niños, no destruyan las palmeras ni quemen los campos de maíz. No corten los árboles frutales ni maltraten el ganado, solo maten lo que se necesita para comer. A medida que avancen encontrarán algunas personas religiosas que viven retiradas en monasterios y se proponen servir a Dios de esa manera. Déjenlos quietos, no los maten ni destruyan sus monasterios, y encontrarás otra clase de gente que pertenece a la sinagoga de Satanás y que tienen la coronilla afeitada. Asegúrense de partirles sus cráneos y no les den cuartel hasta que ellos se vuelvan mahometanos o paguen tributo. ¿Qué les parece estas instrucciones? Impresionante. Más un cumplimiento más literal de eso no puede haber. ¿Sí? No podían dañar
literalmente ninguna cosecha, ni siquiera los animales, solo pues lo que era para comer a los guerreros. Habían unos monasterios, dice hay monasterios de gente que se propone servir a Dios de esa manera, dije, déjenlos quietos. Esos monasterios no son católicos. Esos monasterios son de habitantes del desierto, judíos, cristianos que no tenían dónde vivir y se alojaban en monasterios, en sitios que les quedaban pues para vivir en familias. A eso se refiere ahí, pero dice ahí que hay otra clase de gente y es curiosa la expresión que usan, que pertenecen a la sinagoga de Satanás. Y eso está en la Biblia. Sí, dice que tienen la coronilla afeitada. Ellos son los primeros monjes de la Iglesia Católica de esa época. Todos los monjes que en realidad no eran solamente de sotana, sino que eran agentes del Papa, eran los primeros que se infiltraban, los primeros espías del Papa y tenían la coronilla afeitada. Esos monjes le dicen, no les den cuartel, no los dejen respirar. Si ven que toda la furia, su furia, se enfocaba directamente con el mundo católico. Es impresionante, hermanos, el cumplimiento de esta trompeta en ese versículo es literal. Y así, pues ellos no mataban ni, digamos, no destruían cosechas ni animales, o sea, no dejaban hambre, pues, como los otros pueblos. A diferencia de las cruzadas, que las cruzadas era matar a todo lo que no fuera católico, porque así eran las cruzadas. Eso no era solo contra los sarracenos maometanos, sino era contra todo el que no era católico, era acabarlos. Esas eran las cruzadas. Entonces miren cómo el Señor le pone límites a ambos bandos, y se cumple exactamente Apocalipsis 9:4. Exactamente. Y a los del pueblo de Dios, que tienen un sello, como cuando el ángel destructor pasó por Egipto y encontraba la marca de la sangre en los marcos de las puertas, sucedía en esta época. Ellos veían a esos hombres piadosos, fieles del Señor, y no los tocaban. Impresionante, hermanos. La protección de Dios es impresionante. Bueno, esa era la carta de Abu Bakr. Seguimos con Apocalipsis 9, 5 y 6. Estos versículos que sigue la hermana Lucy, por favor, si nos ayuda con estos versículos. Apocalipsis 9, 5 y 6. Vamos a leerlo de la Biblia del Jubileo esta vez. Adelante, hermana. Y les fue dado que no los mataran, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán. Y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Está entonces la siguiente instrucción de la profecía. Ya vamos a ver lo que significan los 5 meses. Aplicamos día por año, son 150 años. Y acá dice que el tormento era como escorpión. Decía la hermana Alcira, deja dormido donde pica el escorpión. Además el escorpión pica rápido. Eso es, su cola es, mejor dicho, eso es un piquete, ¿sí? Es en un segundo y ya le deja uno una neurotoxina y empieza a hincharse ahí donde él pica y se duerme. Y dice que el dolor es fuerte, o sea, es continuo. Sí, los que han sido picados por escorpiones, eso es un dolor, un ardor, pero increíble, dicen ellos. Y dice, entonces eso se usa para comparar lo que eran los sarracenos para el papado. Era como el tormento de un escorpión, o sea, no se los podían quitar de encima. Y algo que tenían los árabes, que ellos perdían una batalla y ya no quedaban ahí, ¿no? Ellos de una vez fabricaban la segunda y la tercera, hemos hecho hasta que eso era un azote continuo que vivía el papado y Europa bien rodeados, pero ambos tenían límites, ¿no? Y el Señor todo esto lo hace para proteger a su pueblo, hermanos. Eso es lo que hay que más recalcar, cómo el Señor controla los poderes del mundo y guarda a su pueblo, a los que temen a su nombre, a los que andan en el camino de la obediencia. Y claro, esto era un continuo martirio para ellos y vamos a leerlo aquí
Mi amor, si quieres, nos lees, por favor, nos ayudas a leer esta. 476 del libro de Daniel, Apocalipsis. Sus constantes incursiones en el territorio romano y los frecuentes asaltos en la misma Constantinopla fueron un incesante tormento en todo el imperio, y sin embargo, no pudieron someterlo. Sin embargo, en el periodo que sigue, de 5 meses, continuaron con ataques incesantes, afligiendo gravemente una iglesia idólatra, de la cual el Papa era la cabeza. Su encargo fue atormentar, herir, pero no matar ni destruir completamente. Lo increíble es que ellos no lo hicieron. ¿Se ven cómo son los decretos divinos, hermanos? ¿No? Lo que está escrito, escrito está. Y ni el enemigo con toda su furia puede cambiarlo. Es curioso porque los sarracenos querían conquistar Roma, querían acabar con el papado. Y el papado quería acabar con los sarracenos. Y ninguno de los dos lo logró. Impresionante. Y el papado quería llegar a conquistar Jerusalén y no lo logró tampoco. Entonces es curioso esto y tantos siglos en esto, ¿no? Desde el siglo VII, o sea, desde el año 638 cuando muere Cosroes, toda esta historia sigue años 700, años 800, 900, 1000, el año 1000 es el de las cruzadas, 1100, 1200 y ahí es donde vamos. Bueno, vamos a seguir con Apocalipsis 9, 7 al 9. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, comentario, algo que no quedó claro. Yo creo que estos cumplimientos están pero certerísimos. Aquí ya está ya literal la cuestión. Bueno, Apocalipsis 9, 7 al 9. Hermana Cira, por favor, si nos ayudas con este porra. Apocalipsis 9, 7 al 9. Y el aspecto de las langostas eran semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Entonces hay coronas. Bueno, entonces tenemos coronas, tenemos que tenían como cabellos de mujer, como corazas y muchos caballos. Entonces aquí se representa a este ejército tan numeroso como langostas. Hablábamos esta mañana, decía la hermana Elcira que las langostas a donde llegan pues a acabar con todo, en enjambres. Y esa es la situación de los sarracenos o maometanos, lo mismo, en la que ellos llegaban. Ellos se dividían en varias tribus a lo largo de todo el oriente próximo que llaman Siria, ahí Turquía, todo eso. Ellos llegaban en enjambres, digamos, no tenían un líder así como un rey que gobernara, en sí no era un imperio. Ellos eran controladores de toda esa zona, pero en sí no se considera imperio porque no tenían un gobierno fijo como lo tenía Constantinopla o como lo tenía el Papa en Roma. Entonces por eso también se asemejan a langostas. Usted ve las langostas, que los animales van como sin líder, como en masa, atacan en masa, como nubes enteras, enjambres, pero no tienen como una estructura de gobierno, ¿sí? Como sí lo tenían los emperadores del Imperio Romano de Oriente, como tenía el Papa y todo eso. Ellos no, ellos eran puras tribus y su vestimenta aquí la ve Juan. Las coronas son los turbantes que ellos usaban. Acá tenemos una fotito. Los turbantes que ellos usaban eran como coronas. Aquí vemos a un guerrero sarraceno con la coraza. Esa era la coraza, era como un chaleco. Como hoy en día los chalecos antibalas, por decir algo, usaban esas corazas. Los cabellos de mujer era porque usaban el cabello largo. Sí, ellos se caracterizaban por usar el cabello largo. Y sus turbantes pues vienen a ser las coronas. Y acá dice que en Apocalipsis 9, 7 al 9, dice que el ruido
de esas alas, de esas langostas, simbólicamente era como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Y esto describe con precisión cómo era el ejército de los sarracenos o mahometanos, porque era compuesto casi totalmente de caballos, puros caballos, caballos, caballos. Entonces imagínense en ejércitos de miles de caballos, a kilómetros se empezaba a escuchar un estruendo impresionante y todos los pueblos pues escóndanse porque vienen los árabes. Y entonces ese ruido era ensordecedor, ya cuando llegaban era impresionante, todos los caballos. Eran hordas y hordas de caballos, también se caracterizaban por esa lanza y con esa lanza, mejor dicho, acababan con todo lo que fuera católico, ¿no? Ya vemos que al pueblo de Dios no lo tocaban, por decreto divino no lo tocaban. Entonces estos dos versículos describen la vestimenta de los sarracenos o mahometanos. ¿Okay? Bien, vamos a leer un extracto. ¿Sí? Quiero hacer una pregunta, a ver ustedes qué piensan. Leyendo acá, dice, a leer otra vez, dice, tenían cabello como cabello de tal. Tenían corazas como corazas. Siempre aparece como. ¿Uno cuando utiliza como? ¿Para qué? Cuando uno no tiene la certeza de qué es eso. Para dar una descripción de algo o de alguien. Una semejanza. Una semejanza, pero no necesariamente tiene que ser a eso. Como en forma de parábola o como, no mentiras. Bueno, como si tuviera algo simbólico, ¿no? Sí, como un simbólico y como si hubiera, no sé si estoy equivocada, pero como si tuviera otro cumplimiento, o sea, ¿cómo? O sea, sí es así, pero ¿cómo? Como cuando yo digo, era como blanco, pero cuando yo tengo la certeza de que algo es blanco, no, era blanco. No sé si me hago entender. Una comparación para tratar de describir algo que no es exactamente eso. Es un simbolismo, una apariencia que está describiendo, sí, esa es la palabra como. Y ese lenguaje el Señor lo inspira para precisamente lo que dice el SIDA, que se tenga otros cumplimientos, no sea el único. Yo no sé a qué clase de ejército el mundo se va a enfrentar, porque esto habla de un ejército, ¿sí? Para nuestra generación, no sé qué clase de ejército tremendo que tal vez no hemos visto, ¿sí? Vamos a tener que verlos. No van a tocar al pueblo de Dios. Porque ahí dice que a los que estén sellados en sus frentes no los tocan. Esa es la buena noticia. Y no solo que algo que me llama mucho la atención, Tommy y hermanos, dice ahí, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Entonces yo a veces puedo ver algo o escucho algo y yo digo, era como tal cosa, me sonaba como tal cosa, pero también deja como abierto, ¿no? A que puede ser eso, pero también puede haber algo más de lo que dice Tommy, cómo será para este tiempo. Esas alas pueden ser aparatos ya de guerra, maquinaria de guerra, ¿no? Aviones, qué sé yo. Bueno, ya no serán caballos, pero sí serán maquinaria de guerra. Entonces miren cómo se proyecta la profecía y se redimensiona para nuestra época. Gracias, Elcida. Sí, muy importante, hermanos. Vamos entonces a leer el extracto que sigue la hermana Patricia, por favor, si nos ayudan de aquí el libro de Daniel y Apocalipsis. Vamos a leer la 477. Bueno, ahí está Mahoma con su corona o su turbante, cumpliendo pues la profecía como los vio Juan. Ya, ahora sí. Esteban, disculpas que me perdí el significado de los 5 meses. ¿Qué tiempo era? No, todavía no lo hemos mirado. Ya ahorita lo vemos, Estamos viendo primero de que como inconcluso y no quería interrumpir. No, ya va. Es que hay 2 versículos que hablan de los 5 meses. ¿Sí? Entonces, vamos primero con la descripción física de ellos, la apariencia de ellos. Ya, ok. Y ya vamos a los 5 meses. Dice, cuando Mahoma
entró a Medina, año 622, y fue recibido como su príncipe por primera vez. Un turbante fue extendido ante él para suplir la carencia de un estandarte. Los turbantes de los sarracenos, al igual que una corona, fueron su ornamento y su orgullo. Adoptar un turbante es proverbialmente volverse musulmán. Y los árabes fueron distinguidos desde la antigüedad por las mitras que usaban. Ahí está el cumplimiento. Entonces, eso fue lo que vio Juan y cómo se representa en el ejército de los sarracenos. No había otro ejército así que usara turbantes. ¿Okay? Desde ahí viene el turbante. Muy importante para ellos, muy, muy importante. Por eso usted siempre verá un árabe con su turbante. Bien. Vamos entonces al versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11. Mamá, por favor, se nos ayuda a saber el micrófono. Por favor, Apocalipsis 9, 10 y 11. Vamos a continuar. Ahí va a aparecer los 5 meses. Tenían colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego se llama Apolión. Bien, atención a eso. Entonces aquí vienen los 5 meses. Bueno, estos ejércitos asolaron a los hombres del Imperio Romano. Acá se refiere a los hombres del Imperio Romano de Oriente y al papado. ¿Ok? 5 meses. Esos 5 meses empiezan a contar desde el momento en que tienen rey. Este ángel del abismo, bueno, tiene 2 significados. Uno, el literal, como siempre, como es habitual en la palabra. El literal, sí, existe un demonio que se llama de esa forma. No lo pronuncio porque es uno de los muy poderosos y no vale la pena ni pronunciarlo. Al igual que alguno que anoche pronto mi esposa me contó que pronunciaron el nombre de un demonio. Este es otro. Y dentro del mundo del ocultismo, este es uno también de los terribles. Y este es el que sale del abismo. Realmente este es el que le da las enseñanzas a Mahoma. Pero también tiene un significado, pues, humano. Porque estamos contando la historia que los sarracenos realmente no tenían un rey, un sistema de gobierno para considerarse imperio. Entonces ellos eran simplemente tribus que controlaban territorios y llegaron a controlar, como eran tantos, llegaron a controlar un vastísimo territorio y a encerrar al papado y al Imperio Romano de Oriente. Pero en sí no tenían un rey, no tenían una estructura política, no tenían. Era pura religión y pura lanza, ¿sí? No era más, eso eran los sarracenos. Por eso es que aquí van a cambiar, esto cambia, aquí ya cambia el asunto y entonces aparece un rey humano y vamos a ver quién era ese rey humano. Vamos a leer aquí, hermana Carolina, si nos ayuda, por favor, vamos a leer quién era ese rey humano que aparece. Daniel, Apocalipsis 4:78, hermana Carolina. Dice, desde la muerte de Mahoma hasta el final del siglo XIII, los mahometanos fueron divididos en varias facciones bajo múltiples líderes. No tenían un gobierno civil. Al finalizar el siglo XIII, Osman I fundó un gobierno o imperio que se extendería sobre todas las tribus mahometanas, consolidándolas así en una gran monarquía. Ese señor de ese nombre llamado Othman, pero también se conoce como Osman I en las enciclopedias, es el que cambia todo y dice, bueno, señores, vamos a organizarnos porque esto ya está, llevamos varios siglos así, luchando, ¿sí? Pero tenemos que organizarnos. Y este sí los organiza, les pone un gobierno, todo eso, y él pues es el primer rey de ese sistema árabe, pero ya él no es árabe, es el asunto, él ya no es árabe, él es turco. Los turcos
por la invasión de los maometanos, adquieren la religión en el transcurso de los siglos, adquieren la religión musulmana. Ellos se vuelven musulmanes, pero ya no son de lengua árabe ni de costumbres árabes. De hecho, cuando uno mira, los musulmanes de Arabia son diferentes a los musulmanes de Turquía, ¿sí? O a los musulmanes de Siria, o a los musulmanes de Egipto. Son diferentes, van cambiando. Así como el cristianismo de acá es diferente al cristianismo del norte de África, o al cristianismo de Rusia, ¿sí? Son diferentes. Conservan la misma estructura, pero va a haber diferencias. Hasta las Biblias son diferentes. Si yo voy a ver allá una Biblia en la iglesia cristiana de Etiopía, por ejemplo, esa Biblia tiene otros libros que nosotros llamamos deuterocanónicos o apócrifos, pero allá lo tienen y lo siguen. Si voy a la iglesia cristiana del mundo griego, allá en Grecia, por ejemplo, ellos tienen allá la Septuaginta, ellos usan la Septuaginta, ¿sí? Y tienen los libros que nosotros nos han llamado deuterocanónicos, pero ese es el cristianismo allá y usan esa Biblia, hermanos. Y allá hay pueblo de Dios. O sea, eso es para ilustrar las diferencias que hay entre los musulmanes de Arabia y los musulmanes de Turquía. Entonces, Othman se levanta y dice, bueno, señores, vamos a poner orden aquí. Othman, este es Othman, o Osman primero. Y este señor, como ven, el turbante es diferente, la vestimenta ya es diferente, porque es turco. Los turcos son un poco más elegantes y bueno, más. Entonces, ellos se organizan finalmente. Y aquí es cuando se cumple esa profecía de que se levanta el rey. Y empiezan los 5 meses. ¿Cuándo empiezan los 5 meses? Entonces, para eso vamos a seguir leyendo aquí a este señor Othman. Tienen por rey al ángel del abismo. Un ángel significa un mensajero o ministro, ya sea bueno o malo, y no siempre un ser espiritual. El ángel del pozo del abismo, o ministro jefe de la religión que profesa. Esa religión es la de Mahoma, el Islam, y el sultán es un ministro jefe. Bien, entonces, mire cómo dice Urias Smith, mire la forma de razonar de los hermanos pioneros. Un ángel significa un mensajero o ministro, ya sea bueno o malo, y no siempre un ser espiritual. Así ellos entendían. Cuando yo veo la palabra ángel, enseguida me imagino los ángeles, ¿no? Pero en la profecía dice él, cuando yo veo un ángel, no necesariamente significa solamente los ángeles de Dios o los ángeles del enemigo, no, significa también un mensajero, un ministro, ¿sí? Escribe a los ángeles de las 7 iglesias. Ahora uno entiende esas expresiones que aparecen en Apocalipsis 1, por ejemplo, ¿no? Cuando dice el Espíritu, le dice a Juan, y escribe al ángel. Si ven, por ejemplo, en los mensajes a las iglesias, quieren mirar en sus Biblias, por ejemplo, Apocalipsis 2:1. Siempre que hay un mensaje, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Sí notan? No, ahí no dice, escribe de parte del ángel de la iglesia. No, ¿a quién le escribe Juan? ¿A quién le escribe Juan? Apocalipsis 2:1. Miremos Apocalipsis 2:1 en sus Biblias. Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahí, no, para concentrarnos en el punto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ministro. ¿Juan le está escribiendo a un ángel? No. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Por eso, ¿y quién es el ángel? Candeleros, pues Jesús. No estamos entendiendo. A ver, escuchemos. A ver, no estamos entendiendo. ¿Cuánto me estoy expresando bien? Miren, por eso les digo, querida madre, la Biblia se lee despacito. Miren, solo vamos a concentrarnos en la primera frase. El Señor Jesús le da una instrucción a Juan y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién va dirigida esa carta? A un ministro. A la iglesia. A la iglesia, sí. Pero un ministro en especial, como dice la hermana Carolina. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Sí, yo siempre me pregunté, pero ¿cómo hacía el ángel? O sea, Juan escribiéndole cartas a un ángel.
Yo dije, ahí debe haber un error de traducción, porque ahí debe decir, escribe de parte del ángel, ¿cierto? Ujú. Mejor dicho, tengo una pregunta, porque tú estabas diciendo de lo que leo acá, que eso equivale también a un ministro, ¿cierto? A un ángel, bien sea bueno o bien sea malo. Mi pregunta es la siguiente, si cada iglesia no tendría un ángel que direccionaba a esa iglesia. También, también, O sea, si Dios no nos ambos. deja solos y siempre hay un ángel, o sea, pues, y más cuando, más para, digamos, cuando es este tipo de profecía, ¿no? Amén, claro que sí, desde luego. Cada iglesia tenía su ángel protector, pero ¿por qué Juan le va a escribir al ángel protector si el ángel ya sabe lo que se me hago entender? Y Porque es que iba también dirigido a la iglesia, o sea, Al escribe, ministro de la iglesia. porque, pero no era un solo ministro, o sea, ¿cuál era el ministro entonces de esta iglesia, Tommy, para ti? Vamos a leer aquí, vamos a volver a leer aquí lo que está diciendo el hermano Urias Smith. De pronto no estoy siendo claro. A ver, él cita las palabras de Apocalipsis 9 y dice, tienen por rey al ángel del abismo. Ahora viene la explicación del hermano Urias Smith. Un ángel significa un mensajero o ministro, ya sea bueno o malo, y no siempre un ser espiritual. La conclusión de aquí, lo que está haciendo el hermano Smith, es que cuando veamos ángel en la profecía, no siempre se refiere a un ser espiritual. Este sería Mahoma, a Mahoma. No necesariamente que Mahoma, bueno, si Mahoma puede ser Tommy, una estrella, sí, un ángel, pero sí, señora. o sea que espiritual quiere decir que espiritual siempre es de la luz, de lo bueno. No necesariamente porque los malos también son seres espirituales, o sea, no son seres de carne y hueso, sí, son espíritu. Ah, bueno, entonces también es una persona humana, un Así ángel. es. Entonces un ángel, a lo que está diciendo el hermano Smith es que puede ser, no siempre es un ser espiritual, puede ser un ser de carne y hueso, ya sea bueno o malo, un mensajero o ministro. En este caso, se está usando la palabra ángel en, ¿sí? En un sentido para designar a Osman. A Osman. Osman es el ángel que se levanta, en este caso del abismo, porque pues no es un ángel del Señor, ¿sí? Entonces, claro, detrás de él está un ángel maligno para dirigir a los ejércitos de los turcos, de los seguidores del Islam. Entonces, eso es lo que quiero de pronto ilustrar. Entonces, se me vino la idea de Apocalipsis 2:1. Claro, pero entonces por eso es que te pregunto, ya que te vas a Apocalipsis 2, ¿cierto? Sí, entonces ahí yo, pues claro, me llegó esa idea, yo dije, ay, claro, cuando Juan dice, escribe, cuando Jesús le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, porque estos son carticas para ellos. Entonces él le hace la cartita y empieza a escribir. Entonces yo en mi mente, si en mi mente decía, uy, pero ¿cómo va a ser Juan? Querido ángel, ¿sí? Querido ángel de Éfeso, te escribo esta carta para que se la publiques a tus hermanos, ¿sí? Yo no sé quién es el nombre de quién sería el líder de allá la iglesia de Éfeso, ¿no? Puede haber un ministro, varios, desde luego, pero va dirigida a un ángel. Entonces yo me imaginaba así como que él escribiendo a un ángel, yo, pero si el ángel sabe todo, ¿por qué hacia el ángel y no hacia los miembros directamente? Decía yo, ¿no? Es un razonamiento. Entonces, lo que quería decir es que por eso, tal vez entonces aquí está diciendo que sí, hay un ángel en cada iglesia, pero como el hermano Urias me está diciendo que la palabra ángel no siempre es un ser espiritual, entonces yo dije, ahora sí entiendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, a algún ministro de allá, para que les lea a los hermanos la carta. Esa fue como la forma de razonar. Esteban, Eso era. es como, por ejemplo, el mensaje de los tres ángeles. O sea, en realidad, los que tenemos que dar ese mensaje somos el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, es algo como comparativo ahí.
Así es. Pero Nosotros, entonces, claro. yo entiendo, Tommy, que no es solamente uno, pueden ser varios. Me hago entender, ahí de pronto escribe al ángel, así parezca singular, pues podría ser a la iglesia como iglesia de Éfeso, o sea, el pueblo de la iglesia de Éfeso. Sí, Sí, también yo sí. pensé eso, porque si tú vas a cuál ángel de cada iglesia, o sea, para definir cuál era el ángel de cada iglesia. Y no solo eso, yo también medito, como dice Tommy, uno medita porque pues uno trata de entender cosas y uno dice, ¿por qué he escrito también al ángel? Porque hay escrito, todo hay escritos, hay libros de la vida, libros de todo está escrito, registrado. La misma hermana Helen White dice que todas las acciones, lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer, todo eso está registrado, ¿no? Otro ejemplo, sí, una pregunta, perdón. No, me quedó sonando lo que dijo mi suegra y tiene toda la razón porque a veces es confuso. Dice Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, 2 puntos. El que tiene, hoy le está empezando a contar, o sea, ahí no es la descripción del ángel, el que tiene las estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, porque diría uno que el ángel es Jesús. Sí. Ahí está describiendo entonces, por ejemplo, escribe a Esteban que está en la iglesia de Éfeso o a los dirigentes, al gobierno, porque con lo que sigue después se entiende que son varios. Es como un gobierno, como un liderazgo. Entonces dice, Esteban, resulta que te dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, entonces ahí sí, Jesús te manda a decir esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, después tienes perseverancia, el versículo 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, ese gobierno o ese liderazgo, esa iglesia en sí ha dejado el primer amor y le está llamando a que caiga, que se arrepienta y haga las obras que hizo al principio. Entonces es bien interesante porque yo también tenía esa confusión. Yo pensaba que el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha estaba escribiendo a ese ángel del versículo 1. Entonces uno como que se confundía y no razonaba la forma de escribir y uno estaba pensando que realmente era un ángel que representaba a Jesús y estaba encargada de esa iglesia. Y resulta que no, porque un ángel no puede ser lo que yo conozco tus obras y que dejó el primer amor, no porque el ángel no dejó ningún primer amor, es un ángel del Señor, ¿no? Entonces, Sí, entonces es un elemento humano. También entonces, la palabra ángel se refiere también a sus ministros, a su pueblo. Por eso, miren, el anterior versículo donde dice que Jesús tiene las 7 estrellas, 1:20, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias. Por eso el Señor tenía 7 estrellas en su mano. El Espíritu de Profecía dice, me acuerdo de un texto que dice que esos ángeles representan sus ministros, humanos, ¿ok? Desde luego también están los ministros espirituales, las inteligencias celestiales que Dios envía a sus iglesias. Entonces miren cómo ellos razonaban, hermanos, de una forma que nos abre mucho la mente y a través del Espíritu Santo podemos entender otros temas, ¿sí? Porque yo acá siempre que veía al ángel del pozo del abismo siempre imaginaba solamente al demonio, ¿sí? Pero es que no es solo él, sino el agente humano, ¿sí? El agente humano. Bien interesante esto, hermano, que lo entendamos. Disculpen, hermanos, si de pronto no fui muy claro y generé un poquito de confusión ahí. Bueno, vamos a seguir con, sigues tú, mi amor, si nos ayudas. Estamos acá con el señor Osman, con este caudillo que se levanta para dirigir a este mundo musulmán. Bien, ¿qué dice? Mi amor, por favor. Sigue Elcira. Manita Elcira, por favor. Pero cuando fue Otman hizo su primer ataque al imperio. Pero ¿cuándo fue que Otman hizo su primer ataque al imperio griego? De acuerdo con el historiador Gibbon, Otman entró por primera vez al territorio Nicomedia el 27 de julio de 1292. 1299. Sí, 99, es que estaba leyendo otra cosa, 1299. Ok. Bien, entonces la pregunta aquí que hace
el hermano Smith, es ¿cuándo empiezan esos 5 meses? Es cuando empieza el primer ataque bajo el liderazgo de Othman, ¿ok? Y esto se cumple, de acuerdo con ese historiador llamado Gibbon, que serían muchos los pioneros, se cumple con el ataque a Nicomedia el 27 de julio de 1299. Y aquí comienza una nueva era para el mundo musulmán. Cuando acá se dice ataque al imperio griego, se está refiriendo al imperio romano de Oriente, que era en su gran mayoría de cultura griega. En la antigüedad le decían a este imperio romano de Oriente, le decían imperio griego, le decían, pero no tiene nada que ver con el imperio griego antiguo, ¿sí? Es solamente por cultura, por la lengua. Todos eran de habla griega. Miren, entonces Othman entra a Nicomedia. Nicomedia queda cerquita de Constantinopla, hermanos. Es una cosa ahí bien cerquita. Y ahí empiezan ya a arrimarse a Constantinopla. Y ese ataque empieza la nueva era del Imperio Turco Otomano. Por eso se llama otomano, porque el líder lo empieza Othman. Y ahí viene otomano, de Othman. Entonces, pero este ya no es árabe, este es turco, ¿ok? Y aquí empieza una nueva era porque ya están organizados, ya tiene una estructura de gobierno, ahora sí es un imperio. Aquí empieza la era del imperio turco-otomano. Lo único que ellos derivan de los árabes es la religión, las doctrinas, la religión de los musulmanes. Esto es lo único que ellos traen. Entonces, aquí está el mapita para mirar cuál fue el territorio que ellos conquistaron en diferentes épocas. Y ellos ya llegaron y llegaron a Constantinopla y llegaron hasta lo que hoy es Croacia y cerquita Italia. Si ustedes ven ahí, esta es la bota itálica, acá está Roma. Y estos sí se acercaron ahora sí mucho más a Roma, ¿sí? Mucho más a Roma. Y miren que conforme va avanzando el tiempo, ¿sí? Ya se le va acabando el tiempo al papado y empiezan a acercarlo por todos lados. Y entonces ellos llegan a Hungría, lo que hoy es Hungría, lo que hoy es Bulgaria, bueno, toda esta zona, y Turquía, porque él es turco, ¿no? Él es turco, Othman es turco, y Siria y Jerusalén pasa a manos de los turcos otomanos, pero noten que Arabia está en blanco. Todo lo que tiene colorcito es lo que conquistaron los otomanos. Y lo blanco es lo que no conquistaron. Arabia no. Los árabes ya se Lo que tiene retiran. color rojo, perdón. Todos los colores, rojo, amarillo, rosado, todos esos colores son conquistas del pueblo otomano, del imperio otomano, solo que en diferentes épocas, por eso la dividen en color. Por ejemplo, el rojito es lo que conquistaron en el siglo XV. El verde es lo que conquistaron en el siglo XVI, ¿sí? Y así sucesivamente lo que van conquistando a medida del tiempo. Lo último que conquistan es lo amarillo. Ellos no conquistan Arabia. Los árabes dicen, bueno, nosotros los apoyamos, pero nosotros acá nos vamos a refugiar, que les vaya bien. Gracias por acoger nuestra religión. Hasta aquí termina nuestra historia. Así fue. Y ellos se refugian. ¿Sí ven que el Imperio Otomano no toma Arabia? No controla Arabia. Los hijos de Ismael ya arman su casa aparte y de ahí empieza a surgir lo que hoy conocemos como la Casa Real Saudita. Ellos se aíslan, se cierran y les dicen, nosotros no queremos pleito con ustedes, les dimos nuestra religión, nuestras creencias, pero hasta ahí nomás. Ustedes gobiernen allá, nosotros déjenos acá en nuestra península arábica, en Arabia Saudita, y desde ese momento Arabia Saudita se cierra el mundo, se cierra el mundo. Y ya no, digamos, no le va a prestar apoyo al Imperio Otomano. Por eso es importante la Biblia destaca este periodo de forma importante, con los 5 meses, porque este es el periodo en que ya cambia la situación. Ya los árabes ya no tienen nada que ver ahí, ahora son los turcos, cambia de actor, pero con las mismas doctrinas, eso sí hay que decirlo, las mismas doctrinas y la misma filosofía de acabar con Roma, de acabar con el papado, es la misma misión, la misión no cambia y los límites que el Señor le pone no cambian, pero mire que estos avanzan un poco más.
Y ya en la época de miren que Roma le surge otro enemigo en la parte religiosa, que es la reforma. Mire que cuando ellos empiezan a conquistar la parte naranjita, cuando ellos ya conquistan lo que es Turquía y la parte oriental de Europa, al papado le surge en la parte religiosa la reforma. Martín Lutero, Juan Calvino, todo esto se levanta el Señor llena de luz, digamos, ahí se empieza a reducir, digamos, las tinieblas de la Edad Media y empieza una nueva era, hermano, ¿sí? Entonces ahí se le empieza a acabar el tiempo al papado, ahí se le empieza a acabar el tiempo y, como les digo, Arabia ya no participa. Hasta ahí llegaron y ellos se vuelven después la Casa Real Saudita, que es la que hoy se conoce. Dubái, Riyadh, todo esto que son muy ricos, el petróleo, todo eso, pero ellos se aíslan. Y parte del éxito, dicen historiadores, es ese aislamiento, porque ellos no se debilitan con esas guerras, protegen sus fronteras, pero el Imperio Otomano no los va a atacar, porque su herencia es toda su religión, o sea, no van a atacar a sus mismos, digámoslo así, hermanos en la fe, ¿sí? Entonces, ese es el Imperio Otomano, surge en el 1299, atacan Nicomedia es por aquí cerquita, Constantinopla. Recuerden que Constantinopla es aquí, esta puntica, es la puerta entre Europa y Asia, ¿sí? Esto es bien curioso porque esa es como la puerta de entrada al Asia y la puerta de entrada a Europa. Por eso siempre ha sido un punto muy importante en toda la historia de la humanidad, ese punto. Comercio, cultura. Aquí uno pasa ese puente y cambia todo. Eso es impresionante. O sea, cambia. Aquí deja de la parte occidental, el mundo occidental cambia y todo cambia cuando se cruza ese puentecito de Constantinopla, lo que hoy actualmente es Estambul, la capital de Turquía. Una pregunta. El Imperio Otomano, entonces, ¿a quién no ataca es a los árabes? ¿A quién es que no ataca? A los árabes y a los cristianos también. A los pueblos de Dios no los ataca. Entonces, es que estoy un poquito confundida, no sé si estoy bien. ¿El Imperio Otomano es quien evangeliza, por decirlo así, a los árabes o los árabes ya tenían esa religión y es quien le da eso al Imperio Otomano? Los árabes fueron los que invadieron religiosamente a todo este mapa. Y los turcos heredaron su religión. Heredaron su religión y entonces ya aquí han pasado siglos. Mire que acá ha pasado 600, hasta el 1299 han pasado más de 600 años desde que Mahoma recibió esas enseñanzas y religiosamente conquistaron todo esto lo conquistaron, pero territorialmente no llegaron a Constantinopla. La atacaron y todo, pero no llegaron, ni llegaron a acabar el imperio romano de Oriente. Entonces, ese cambio lo registra la Biblia con los 5 meses. Cuando inician los 5 meses, se acaba la era de los árabes. Ahí se acaba la era de los árabes y sigue la era de los turcos. Pero la misión es la misma y la religión es la misma, musulmanes. La misión no cambia, es atacar y acabar con el papado y no meterse con el pueblo de Dios. Eso se sigue dando con los turcos otomanos. Bien, entonces esa es alguna Esteban, pregunta. Señor. sí, de ahí se deriva que haya tantas, digamos, ramificaciones en el Islam, porque, por ejemplo, cuando lo de las Torres Gemelas decían, no, es que ese es un tipo de islámicos, pero hay muchos otros, dice la gente, que son buenos, o sea, que no piensan en que al morir o al suicidarse piensan que están adorando a Dios. O sea, de ahí es que viene todo eso, de que hayan varios tipos de islámicos o de musulmanes. Sí, señora. Así, señora, así es. Así como en el mundo cristiano hay varios tipos de cristianos, en los musulmanes también hay varios tipos de musulmanes. No sé si han escuchado los chiitas, los sunitas, sí, que entre ellos también hay conflictos. Esas son las dos facciones más grandes de musulmanes.
Unos son más ortodoxos que otros, ¿sí? Más, por ejemplo, el Islam de Afganistán. Uy, eso es súper estricto. Las mujeres ahí aparecen, o sea, no pueden descubrir nada, nada. Son esas mujeres de negro que solo se le ven los ojos. Ese es el atuendo del Y Islam de allá. Esteban, ¿y ellos en qué se basan para hacer eso con la mujer? O sea, ¿el Corán dice algo respecto a eso? O sea, ¿por qué las cubren así? O sea, ¿en qué se basa su política y o su religiosidad, su, no sé, patrón? Es lo mismo que pasa con el cristianismo, interpretación. Entonces ellos acogen cierta interpretación y algunos son más estrictos que otros. Por ejemplo, si uno va a mirar a los musulmanes de Irán, las mujeres ya no son tan tapadas, solamente usan un velo. ¿Sí? No se han visto esas mujeres que simplemente usan un velo azul o algo que les cubra la cabeza. Y el resto de su atuendo es normal. Esos, por ejemplo, son musulmanes de allá de esas regiones persas o turcas. ¿Sí? Es interpretación de sus propias enseñanzas. Lo mismo que ocurre con los judíos. Hay unos judíos ultra ortodoxos, esos que se visten de negro y todo eso, pero hay otros judíos mesiánicos, por ejemplo. Así hay de todo en el Islam. Pero aunque hayan cambios, sí son muy recatadas, ¿no? Aunque se vistan normal, siguen siendo bastante recatadas. Sí, porque en el Corán hay pues enseñanzas de que la mujer debe ser recatada y no debe mostrar su cuerpo, sino solo a su esposo. Y de eso, pues también, claro, se van al otro extremo, ¿no? Porque de eso también hay cosas que están en la Biblia, ¿no? Que la mujer no era como ahora, que las mujeres hebreas. Sí, o sea, es mezcla de verdad con error, como decía la hermana Elcira esta mañana. Vamos a mostrarles aquí unos atuendos. De que sigas, acá hay una pregunta. Uh-huh. En conclusión, los otomanos es Turquía hoy en día y tiene la misma religión de los árabes. Tal cual, así es. Son turcos de Turquía, con la misma religión que heredaron de los árabes, pero con diferencias ya en su interpretación. Por ejemplo, estas son las mujeres de Afganistán. Estas de acá. Se cubren como con sábanas, hermanos. Eso es una cosa impresionante. Miren, aquí está. Ese es el atuendo de las mujeres de Afganistán. Ya son bien estrictos en eso. Y mujer que respete eso, la azota. O sea, hay mucha violencia contra la mujer allá, eso sí hay que decirlo. Pero si uno se va, por ejemplo, ya a las musulmanas de Arabia, ¿sí? A ver, No, yo no me imagino esa cara tan tremenda que sentir. Peor que estar con favor. bueno, sí, es una cosa tremenda, impresionante de las mujeres de Afganistán. Son las facciones musulmanas más estrictas. Esta es una mujer ya de Arabia, ¿sí? También tienen que andar cubiertas, pero ya su rostro puede ser descubierto, usan maquillaje, ¿sí? Estas de allá de Arabia, Dubái, todas estas mujeres ya son, digamos, se ve diferente. Este es una familia árabe también, pero ya en familia. Sí, el atuendo es un poco más relajado, por así decirlo. Hay diferencias, ¿ven? Son a ver, una de Irán. Las musulmanas de Irán son como estas señoras de acá, que yo creo que ellas andan por muchos países. Yo creo que de pronto hemos visto una. En Colombia yo he visto también. Así, usan una pañoleta. Ya no es una cosa como esta de acá, una pañoleta. Pero su atuendo, el resto es más normal. Digamos que son las más relajadas, por así decirlo. En su vestimenta, solo es la pañoleta. Y así hay diferencias en todos los aspectos ya de costumbres y todo eso. Sí, hermana Pati y todos hermanos, eso es bien interesante esto porque, bueno, como el enemigo también en esas culturas, pues, puesto engaños y todo, y las mujeres, pues, algunas mujeres son muy,
muy abusadas, hermanos, muy abusadas, o sea, hay que decirlo. Y bueno, el Señor también tiene misericordia de ellas porque han habido cambios y, por ejemplo, esta invasión a Afganistán ha servido en cierta forma para quebrantar esa cultura tan estricta y cerrada con la mujer que había. O sea, yo veo también allí la mano del Señor con estas pobres mujeres. Bueno, esos son los árabes, ¿sí? Y desde luego en Turquía, pues también está. Las turcas se parecen mucho a este modelo, son más relajadas, solo su velo, su pañoleta y ya, es eso. Casi que les cubre el cabello, o sea, alcanzan a mostrar un poco de su cabello. El cabello, para ellos, el cabello de la mujer es sagrado. O sea, es algo muy íntimo, además. Y es de las partes del cuerpo que más cuidan ellas. Entonces, eso es solo para el esposo, que puede ver su cabello, ¿sí? Como les digo, es mezcla de error con verdad, porque la Biblia dice que la gloria de las mujeres es su cabello. O sea, sí hay algo allí, pero pues al extremo de cubrirlo así, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Estas son las turcas, hermanos, son mujeres turcas muy parecidas a las iraníes, también con su velo, pero ya usan vestidos un poco más actuales, ¿no? Más normales en su diseño. Son las mujeres turcas, musulmanas turcas. Y ese es el imperio que empezó a surgir en el 1299. Acá en este mapita. Y ahí empiezan los 5 meses. Ahí empiezan los 5 meses. Bueno, interesante, hermanos. Mire todo cómo empezó con un ángel maligno del nombre que está ahí en la Biblia. Llega a este señor Mahoma en el año 620 más o menos. Le da unas enseñanzas. Esta es la cueva donde él recibió las enseñanzas. Por eso siempre que hay historias de cuevas donde se le aparece un supuesto ángel a alguien en una cueva, hermanos, eso es, por lo general ahí está Satanás, o sea, eso no es de Dios. Dios no se aparece en cuevas, en la oscuridad. Esta cueva está allá en la Meca, estoy mal, en Arabia Saudita existe y desde luego es un lugar sagrado para ellos. Apocalipsis 9:11, nos quedan 2 versículos, hermanos. Yo creo que es muy, muy interesante esta trompeta, es impresionante. 9:11, bueno, ¿a quién le toca aquí? Creo que le toca a hermana Lucy, sí. Hermana Lucy, por favor, 9:11. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. Bueno, listo, es para recordar pues que fue el ángel el ángel maligno que le dio a Mahoma todo esto. Y este es un ángel tan muy poderoso. Por eso yo le preguntaba al Señor, ¿será que es que este se le reveló al mismo enemigo? Bueno, probable no. Son estrategias de ellos mismos. Pero Abadón, no quiero pronunciar ese nombre. Ese nombre está mucho en las películas, aparece ese nombre. En videojuegos aparece ese nombre. En series aparece ese nombre. Hay una serie muy popular, una película que también es de unos libros. Bueno, se me fue el nombre. Nombres de grupos musicales, ¿sí? Y la gente no tiene ni idea de lo que está cantando, de lo que está diciendo. Temas musicales donde se nombra a este demonio y lo que se hace es una invocación. Aquí lo encontré. La novela El símbolo perdido de Dan Brown. Aparece este demonio. A ver en dónde más estoy buscando aquí, en dónde más porque ese nombre aparece por ahí en varias cosas. En series de libros, música, televisión. Bueno, se aparece ahí. Entonces hay que tener muy presente eso. Que entonces no solo significa, o sea, no solo se cumple el símbolo en el rey de los otomanos, sino también tiene un componente espiritual de los ángeles caídos y que le da nombre, la Biblia le da nombre.
Sí, es muy curioso porque yo no me acordaba de ese nombre en hebreo, pero me causaba cierta turbación cuando lo veía. Y acá en una veterinaria que hay en Brasilia, eh, una de las primeras que vi tenía ese nombre y yo dije, uy, no, ahí no voy a entrar, tiene un nombre muy feo, pero no recordaba que era de ese demonio, ¿no? Bien feo porque lo utilizan ya comúnmente, hasta para, por lo menos, por ejemplo, el nombre de esa veterinaria, ¿no? Que sea más común. ¿Cuál es el significado de ese nombre? Significado como tal, no sé, hermano, vamos a buscarlo. A ver, 911, pero es el nombre de uno de los demonios poderosos del enemigo, dice acá. Abad, bueno, ese nombre, destructor, sí, eso significa el destructor en hebreo y en griego significa Ok, destructor. gracias. Apareció en la película Godzilla, bueno, lo digo acá porque de pronto acá hay jóvenes y han visto esas películas para que hay que abandonar esas cosas, hermanos, porque ahí es donde llegan los demonios a nuestras vidas, ¿sí? En televisión, la serie Star Trek ha aparecido ese nombre. A ver, ¿dónde veo acá más? Mucha cultura popular ha aparecido este nombre, ¿sí? La gente lo ve como normal. La serie Supernatural, serie de televisión Supernatural, aparece este nombre. En videojuegos, un videojuego que se llama Diablo, muy jugado por la gente joven, y no saben lo que están haciendo. Este juego que se llama Diablo, o sea, es del mismo nombre, es una invocación, y también aparece este nombre. En el popular juego World of Warcraft aparece este personaje, y en un sinfín de videojuegos, Castlevania, Battletech, Final Fantasy, bueno, todos estos. Queridos hermanitos jóvenes, mucho cuidado con esto. Bien. Entonces, vamos a la conclusión, hermanos. Quinta trompeta. ¿Cuándo empezó toda la quinta trompeta? Año 628. ¿Qué pasó ahí? Hermano, responde el que tenga la respuesta, bien puede. Asesinan a Cosroes. Sí. Eso, amén, amén. Ya que se me fue el sonido. Muy bien, hermanos. Entonces, 628 asesinan a Cosroe II. Ahí Se está abre Cosroe la llave. II. Y claro, le queda el paso libre a esa nueva doctrina que está surgiendo en esa época, doctrina de los maometanos. ¿Ok? Y de ahí empieza la era de los sarracenos, que son árabes musulmanes, y empiezan a esparcir su religión por todos lados. La segunda fase es la fase de los 5 meses, desde el año 1299. Ahí es la siguiente fase de este movimiento, ¿ok? Este movimiento. Acá, ok. Y es cuando aparece el señor Othman, o en las enciclopedias Osman I. Othman entonces da origen a lo que se conoce como el Imperio Otomano. 5 meses, bueno, es sencilla, 30 días por cada mes, son 150 días, aplicando día por año son 150 años. ¿Todos de acuerdo? 150 años. Entonces uno le suma 150 años, que aparecen en esos dos versículos, que es el tiempo, la primera fase del Imperio Otomano que se le da al Imperio Otomano, donde logran la conquista del Imperio Romano de Oriente. Ellos tumban al Imperio Romano de Oriente y deja de existir el Imperio Romano de Oriente, y los emperadores del Imperio Romano de Oriente dejan de existir y se aproximan a Roma. Y 150 años va hasta el 27 de julio de 1449. ¿Ok? ¿Por qué el 27 de julio? Porque es el primer ataque de este señor Othman con su imperio turco-otomano. El primer ataque ahí cerquita de Constantinopla para empezar a tumbar el Imperio Romano de Oriente. Ya el O sea que, perdón, ahí se une con inicia la sexta trompeta. 1440. Eso. Muy bien, claro. Esa empata con la sexta trompeta, pues la sexta es continuación de la quinta. Y gloria al Señor que nos permitió este
este momento para enlazar esos tiempos, porque la vez pasada pues yo no he podido explicar bien este 1449, este 27 de julio, de dónde salió, ¿no? Entonces son los 150 años exactos que terminan acá, y en este año recordemos que es cuando el último emperador del imperio, de los restos del imperio romano de Oriente, se le somete al sultán de esa época. Y con permiso del sultán gobierna, pero ya no existe el Imperio Romano de Oriente como antes, independiente, con su ejército, no. Ya él le pide permiso, pagar, ¿sí? Lo dejan gobernar ahí, pero es un súbdito ya de los otomanos. Bien, entonces ese es el Imperio Otomano, los turcos musulmanes. Entonces ya hablamos que la primera fase son de árabes musulmanes y la segunda fase es de turcos musulmanes. Y esto dura 150 años. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? Todo esto entonces ocurre mientras la hegemonía del papado, ¿no? Mientras el papado está en Occidente, gobernando, y ese es el límite que Dios le coloca. Vamos ahora a empatar esto con la sexta trompeta, decía la hermana Pati, con la sexta trompeta. Entonces aquí corremos un poquito de esto y le vamos a poner acá la sexta trompeta. La sexta trompeta, ¿alguien se acuerda cuánto es la profecía de tiempo que da la sexta trompeta? La primera profecía de tiempo, porque hay varias, pues la primerita que aparece, que tiene que ver con el Imperio Turco Otomano. ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo es la segunda fase? Revisemos ahí los apuntes, eso nos sirve para repasar. Ahí en Apocalipsis 9 hay una segunda fase de la, decía la hermana Patricia, segunda fase. Que la sexta trompeta, Apocalipsis 9, y en el versículo 15 está la profecía de tiempo que sigue después de esos 50 años, la que le sigue a los 150 años. Revisémoslo a ver si lo encontramos. ¿Cuánto tiempo corresponde eso? ¿Ese no es que empieza en el año 1449? Sí, esa misma. Pero ¿Cuánto ese tiempo dura? reino otomano, o sea, dura hasta 1800. Es el 27 de julio de 1849, 391 años y 15 días, 1800. Así es, hasta el 11 de agosto de 1840. Exacto ese tiempo. 11 de agosto de 1840 es cuando se rinden los turcos otomanos, ya terminan su hegemonía. Ellos siguen existiendo, pero ya Europa les pone límite, ya no más, y dejan sus ataques, digámoslo así, a Egipto. Estaban atacando en esa época. Egipto también se rinde a Europa, a sus condiciones, y ya se acaba. Noten que ya el papado aquí ya se le ha dado su herida. ¿Cuándo se le dio la herida al papado? Hermanas, ¿en qué año se le dio la herida al papado? 1798. Amén, ok, 1798. Ya han pasado 42 años. Ya al papado se le ha dado su herida. Entonces ya el Imperio Otomano, pues su razón de ser deja de existir, ya no se necesita, digamos. Entonces miren cómo, Señor, todo es perfectamente cronometrado, hermanos, es cosa impresionante. Y la sexta trompeta también nos habla de la parte de la iglesia, ¿no? La parte de la iglesia, hay otra línea ahí. En el capítulo 10 de Apocalipsis, ¿alguien se acuerda de dónde a dónde va esa línea? Y parte del 11, que llega hasta nuestros hermanos pioneros adventistas. Apocalipsis 10. Entendí la pregunta. Bien. Apocalipsis 10, ¿qué años abarca? ¿De qué año a qué año va Apocalipsis 10? Y parte del 11, versículo 1 y versículo 3. Esa es la pregunta. Esa es la segunda parte de la sexta trompeta. Recordemos que la sexta trompeta tiene una parte que se dedica al Imperio Turco Otomano, otra parte que se dedica a la iglesia, al gran chasco, todo eso, Apocalipsis 10, y otra parte que se dedica a la Revolución Francesa. Estamos preguntando por la segunda parte, Apocalipsis 10 y parte del 11, ¿de qué año a qué año va? O narra la historia. No es que haya profecía, sí hay profecía de tiempo, pero ¿de qué año a qué año narra? No sé si se acuerdan. Este es un ejercicio solamente para repasar. 538 a 1798. No, eso es el periodo en donde el Papa gobernó. El Papa tuvo su tiempo, 1260 años.
Pero en la sexta trompeta, en Apocalipsis 10, ¿se acuerdan? Que le dicen a Juan, toma el librito, cómelo, que sabrá dulce en el paladar, pero cuando lo pases te amargará el vientre. Eso es lo que llega a 1844. Pasa por 1844, luego se da el mensaje del tercer ángel, dice ahí, es necesario que profetices otra vez, le dice. Sí. Mensaje del tercer ángel, y luego aparecen dos testigos que aplicado a la iglesia adventista son Waggoner y Jones, y ellos predican, se les da 1260 días literales y llegan hasta 1888. Una pregunta. Sí, señora. Porque tengo como dolor de cabeza, pero tengo una pregunta. Aquí estás hablando que el librito representa 1844, que es el chasco que se lleva ahí. Y luego tú hablas aquí de los 1260, estabas hablando, que ahí representaba a Waggoner. Sí, entonces, ¿te acuerdan que unimos los últimos versículos del capítulo 10 con los primeros del 11? Que eso es una sola profecía, como lo muestra también el hermano Smith. Y que el Señor dice, y levantaré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Ese es Waggoner y Jones, aplicado a la iglesia adventista. Pero eso fue aplicado a la iglesia adventista. Y entonces, ¿cuáles fueron los dos aplicados? El Antiguo y el Nuevo Testamento, que es el que habla la hermana Helen White. Claro, que eso es lo que ellos predicaron, y predicaron unas verdades que a la iglesia le chocó y no aceptaron. Y el Señor les dio 1260 días literales desde que ellos son editores en la revista Signs of the Times hasta la conferencia general de 1888. Hermana Carolina iba a decir algo. ¿Una pregunta? Sí, entonces el ángel que baja en Apocalipsis 10, estoy haciendo una mención a lo que vimos la vez pasada, a ver si aquí está la presentación de la vez pasada. ¿Se acuerdan del ángel? Por acá está el ángel. Este ángel, mira, aquí está. El ángel da un juramento y dice, el tiempo ya no es más. 1798, ¿el tiempo de qué? De las profecías de Daniel. El tiempo ya no es más. Dice el ángel allí en Apocalipsis 10, versículo 6. Tiempo ya no es más. ¿Se refiere a qué tiempo? Al tiempo profético de Daniel, que estaba sellado todo ese tiempo. 1260 años duró sellado. 1798 se abre. El ángel empieza a predicar, y el ángel también le dice a Juan, ve, come el librito, ¿sí? 1844, pero es amargo cuando lo consumen, entonces el gran chasco. Y luego siguen 44 años, donde está la iglesia, el movimiento adventista, y dice el Señor en Apocalipsis 11, versículo 3, y daré a mis dos testigos, Waggoner y Jones, que profeticen por 1260 días, en este caso literales, vestidos de silicio. Y hablamos de esa historia, de cómo ellos, un poquito de esa historia, de cómo ellos llegan a la revista y ahí el Señor les da autoridad y empiezan a contar exactamente 1260 años, desde 1885 hasta 1888. Y ahí termina esa historia o ese mensaje. El primer tiempo que se iba a cumplir aquí para los, digamos, los pioneros, nosotros los adventistas, del primer tiempo de los 3 años y medio. Si se hubiera recibido ese mensaje, solo quedarían otros 3 años y medio, más o menos. Y hasta, y a la Canaán celestial. Está el plan del Señor, claro. A la puerta. Claro, estaban ahí ya listos, iba a acabar esto y no, nos devolvieron al desierto. Esa es la sexta trompeta, la tercera parte de la sexta trompeta. Entonces quería traer eso para pintar esta línea ahí mismo, y pintarla ahí. Ahí está. Como para tener una visión general de la quinta y la sexta trompeta, de todo lo que conlleva, todo lo que conllevó esto. ¿Notan? Todos estos años en donde el Señor interviene con su pueblo y cómo se cumplen los cronómetros del Señor exactamente. Hay eventos políticos y también eventos en la iglesia. Entonces, mire, la quinta y la sexta trompeta abarcan desde el 628
hasta 1888. ¿Cuántos años hay desde el 628 hasta 1888? Hagan la cuenta, hermanas, a ver. Si Como alguien 90 tiene- años. No, a ver, empieza desde el 628, Mm, la quinta trompeta, y la sexta, 1260. mm, ¿sí? Muy bien. Oiga, increíble, otra vez salió en 1260 años. Desde el 628, desde la caída de Cosroes, hasta 1888, digámoslo así, la caída espiritual Sí. de la iglesia. Increíble. sí. 1260 años. Otra vez ese periodo de tiempo. ¿Sí? Ya conocemos uno, del 538 al 1798, el que preguntamos todos los sábados, ¿cierto? Que ya yo creo que nos lo aprendimos. ¿Sí? Entonces, ese periodo es uno de 1260, pero aquí aparece otro, mira, apareció otro, del 628 con la caída de Cosroes II hasta 1888 con la caída espiritual de la iglesia, 1260 años. ¿Coincidencia? Ese es el cronómetro del Señor. Impresionante, hermanos, impresionante. Bueno, hasta ahí llegamos, hermanos. O sea, ahí serían, bueno, no, es una locura que estoy diciendo, pero ahí sumarían, si son dos, serían 2520. Otra vez los 2520, sí, mira, es que es un patrón que se repite Sí, a sí, través de la sí. historia, impresionante, ¿no? Es que el Señor es pero exacto en todo esto. Y por eso Él se va a repetir estos mismos tiempos de forma literal en nuestra era. Se tiene que repetir porque es que el Señor nos ha mostrado reiterativamente que Una así es que... cosa, no es mucha coincidencia, yo no creo en las coincidencias, o sea, no, es que demasiado los testigos. Demasiados, hermanos. ¿Y esto? ¿De dónde es que suma 2520, los 628 más los 1888? No. No, Del 538 al 1798 son 1260. Es un Ajá. periodo, ¿cierto? Gobierno papal. Y de 628, caída de Cosroes, hasta 1888, caída espiritual de la iglesia, otros 1260. Ah, O ok, sea, ya. los dos suman 2520. 520. Y vuelve y juega este número. Oiga, qué Gracias. impresionante. Amén. La gloria sea para el Señor. Y saben, hermanos, esto yo lo vi ahorita en la tarde. Yo no lo había visto. Y el Señor, mira, esta diapositiva la hice ahorita en la tarde, porque yo le pregunté al Señor, ¿qué quieres cuadrar? ¿Qué me falta, Señor? O sea, alguna cosita. Y me dijo, me puso en la mente, pon una diapositiva uniendo la quinta con la sexta. Pues yo no la tenía. Yo, ay, sí, buenísima idea. Pum, 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 hice esto. Y cuando yo digo, uy, todo ese tiempo, 628 a 1888. Los dos terminan en 8. ¿Cuánto hay del 628 a 1888? Cuando otra vez 1260. Ay, Dios, eres maravilloso, Señor. O sea, ya, o sea, tenemos que montarnos en esto, hermanos. El Señor nos está hablando por medio de estas profecías de tiempo, nos está dando un mensaje muy claro que esto se va a volver a repetir. Y Tommy analiza algo, no sé, estoy pensando, 1260 de la desolación o la, llamemos del paganismo, que era el que tenía, 1260 del 538, o sea, hablando solo en una línea profética, ¿no? No hablando de los dos, al 1800, ¿cómo es? 1800, estoy como confundida. 1798. 1798. Sí. Y ahora del 628 al 1888. Ahí estaríamos hablando 3 veces 1260. Cuando Jesús vino, preparó. Uno fue 3 años y medio, 1260. Después hasta la muerte de Esteban, 1260. Van 2, que era lo otro que había presentado en la diapositiva. Cuando se le da el tiempo a la iglesia, al pueblo hebreo, el pueblo judío, Israel,
a los 70 después de Cristo, otros 3 años y medio. 3 veces 1260. A ver, el Sirach que estás diciendo es muy importante, entonces vamos a hacerlo en una diapositiva aquí aparte. Te lo paso. Espera porque yo lo tengo porque eso lo mostré aquí en la vez pasada. Sí. Y ahí está. Podemos hacerlos juntos para que vayamos. Pero es que lo muestro ahí, si te parece, porque pues ya está. Claro. Espérame. Y no solo eso, analiza algo que hoy estaba estudiando. Y aquí hay algo también muy extraño. No extraño. El pueblo del Señor tendrá 7 años, como el mismo tiempo que tuvo Elías. 3 años y medio fue alimentado por la viuda. 3 años y medio prácticamente fue cuando él estuvo y los cuervos fueron los que lo alimentaron. Eso serían los 144,000, pero hay otro 3 años y medio debe ser de preparación, ¿no? Sí, o sea, en general vemos como patrones de 3 periodos de 2260. Ves que tú dijiste uno que quiero empatarlo aquí con el de la sexta trompeta. Entonces, uno que ya lo habíamos visto es desde, a ver, hola acá porque este es un excelente ejercicio, porque no quede eso así en el aire. Pero bien rapidito acá lo hacemos, mire. El primer periodo, para que lo tengamos en cuenta. Primer periodo, acá vamos a ponerlo así. El del paganismo, es decir, entonces se va desde el 723. Ya lo encontré. ¿Cierto? Haz ese y ya te muestro el de Jesús. Espérate. Haz ese. Ok, listo. Listo, hermanos, aquí porque estamos en vivo haciendo porque esto es demasiado importante acá. Entonces, el primero es del paganismo, 723 al 723 al 538. ¿Cierto? Pero esa es una línea profética. Bueno, de uno de los 2520, sí. Sí, estamos bien. 538 y del 538 va al 1798. Eso. O sea, hay 1260 años. Este es 723 antes de Cristo. 723 antes de Cristo. Entonces acaba un periodo de 1260 años. Paganismo. Otro periodo, 538 de Cristo a 1798. Listo. Son 1260 años del papado. Que se le da al papado. Acá son 1260 años que se le dan al paganismo. Eso. Y el otro que hoy el Señor nos mostró. El 28 en 1888. 28, eso. Después de Cristo, ¿no? 1260 años, bueno, estos ya incluyen de los árabes musulmanes. Iglesia del Señor. Listo. Bien, entonces van 3. ¿Cuál otro más pintamos? ¿El de Jesús? ¿O lo quieres mostrar? Como quieras. ¿Aló? Parece que se le fue el internet. Mira, aquí es donde te digo que tiene un cumplimiento de 3. Ahora te quiero mostrar la diapositiva de la que yo había hecho y había presentado y hay un cumplimiento de 3 veces 1260. Déjame la proyecto un momento. La tengo ahí. Espera un momento. Curioso, o sea, tenemos los 3 años y medio, ¿lo ven? No me contaron. No se cortó, Es que como no me dijeron, entonces me salí. Bueno, entonces ¿lo ven? Ahora sí, ahora sí. Entonces fíjese que hay 3 años y medio, un 1260 del bautismo de Cristo al año 31 que él muere. Del 31 al 34 de la muerte de Esteban, otros 3 años y medio, 1260. Se le da un tiempo de gracia, una transición. Recuerde que Dios siempre ha usado en eso transiciones, ¿no? Y viene el último periodo,
de 3 años y medio, más o menos del 66 al 70. Y ahí prácticamente es desechado el pueblo, o sea, son 3 tiempos de 1260. Esos son literales, ¿no? Son literales. Y viene a lo que yo te digo con Elías. Elías, se supone que Elías representa los 144.000, es como el paralelo. Y cuando vino la hambruna, 3 años y medio, Dios envía a Elías a ser alimentado por la viuda de Sereta. Él fue alimentado 3 años y medio y luego él fue alimentado ¿en dónde? Que son los 3 años y medio que viene posterior para el pueblo, donde va a ir a las montañas. Pero para que los 144.000 que representa Elías pueda hacer eso, debe haber un tiempo de preparación. Estoy casi segura que debe haber 3 años y medio. Dejo de compartir. Genial, ¿no? Pues mira, que estamos en ese tiempo de preparación. Es algo así, porque recuerden que hay un tiempo de angustia previo y un tiempo de angustia final. Esos dos lo divide el tiempo de gracia. Y en el tiempo primero debe haber, inclusive yo diría debe haber el tiempo de preparación, que es ahorita lo que el Señor nos está llamando. sí. Yo sé que eso queda uno como, pero eso tiene que ver con los 2520, eso tiene que ver otra vez, recuerden que viene un juicio y es el juicio de los vivos. Y esos 3 años y medio ha sido un patrón, ese patrón se ha repetido. Pero ese patrón se interrumpió nuevamente al no haber recibido el mensaje en 1888. Estuvieron cerca. Así es. Interesante, hermano, ¿no? Interesante. Otra cosa, Bueno, también yo digo, no sé ustedes qué piensen, hermanos. Yo solo les dejo que ustedes analicen e investiguen. Sigan en la línea profética de los tiempos que sucedió en el pueblo del Señor hasta 1888. La crisis que ellos vivían en el mundo es muy similar a la crisis que estamos viviendo hoy en día. Es bueno buscar las pisadas, saber qué paralelos hay ahí. eso nos está mandando el Señor, hermanos. Buscar esas pisadas, como dice la hermana Elcira. Entonces, no es coincidencia. Hemos encontrado varios patrones de 1260 años y lo que estamos viendo es que es de a tres en tres, ¿no? Ya sea literal o ya sea día por año. Se está viendo este patrón. Entonces, en la Biblia encontramos 1260 días, 42 meses y tiempos y la mitad de un tiempo. 3 periodos también. 3 periodos también. ¿De dónde empezará nuestra época? Hermanos, para allá nos está llevando el Señor. Paso a paso. Paso a paso. De todo lo que vamos a tener que pasar. Esa es la idea y eso es lo que el Señor nos está guiando. Para eso estamos estudiando todo eso. Si no tenemos claro estas aplicaciones del pasado, hermanos, es imposible que el Señor nos vaya a revelar algo más. Por eso. Hermanos, ustedes ayer hablando o esta mañana hablando con Jesse, hoy nosotros tenemos estos medios y estamos aprovechando todo lo que el Señor nos está dando. Mañana cuando todo esto nos lo quiten y no hemos estudiado, ¿qué le vamos a explicar al resto? ¿En qué tiempo nos encontramos? Si no lo tenemos claro. Vamos entonces a tener en cuenta estos 3 tiempos que están en la palabra y esto es lo que, bueno, le pedimos al Señor que nos lleve hacia allá de a pocos. No sabemos cuándo empiezan. ¿Qué tal que empiezan este año? Y nosotros, ay Dios mío. Pero bueno, el Señor nos va a revelar porque dice que no dejará nada en oculto sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y vamos a terminar con esta cita, que es con la que termina la quinta trompeta. El primer ay ha pasado. He aquí, aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Tremendo ay, hermanos. Y tremendo lo que nos espera, pero el Señor Jesús tiene el control de absolutamente todo. Eso nunca lo vamos a olvidar y que su pueblo va a estar en la promesa protegido. Esas son las palabras finales de la quinta trompeta.
pero yo quiero contarles algo. Nosotros no sabíamos que íbamos a estudiar esto, ¿cierto, Tommy? O sea, lejos de imaginarnos que íbamos a llegar dizque a la quinta y a la sexta trompeta. Todo empezó con ese sueño y bueno, hace poco, no recuerdo cuánto, Dios me dio en un sueño y me abría la Biblia y me mostraba ay. Y cuando Él me muestra eso, es cuando estamos casi iniciando a estudiar esta parte, ¿cierto, Tommy? ¿O estoy como errada? Pero sí fue así. Y hemos estado tratando de investigar el Señor por qué nos muestra eso. O sea, como la hermana Helen White dice que sonará trompeta tras trompeta, estamos mirando si va a empezar donde quedamos. Bueno, hermanos, vamos a hacer la oración final. Si nadie más tiene algo que agregar, preguntar. Ahí está bien. Entonces vamos a darle gracias al Señor. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguien? Yo quiero orar. Amén, hermana Carolina, a ver. Perdón, antes de la oración, Esteban, Sí, o sea sí. que el 9-12, entonces los AIS lo estudiamos después. El 9-12. O sea, ya estudiamos 2 A's. El quinto y la quinta trompeta y la sexta. Sexta. Ajá. Y las más, digamos que el Señor nos ha puesto. Porque a la séptima ya es el final, pues. No, después de esto sigue la hermana Alcira, porque nos devolvemos entonces al cuadro de los Ya. 1520. Ok. Este es un zoom de esos 1260 y otro ejemplo más de los 1260. Si alguien más tiene algo o que estaba copiando algo y no lo alcanzó a copiar, por favor dígalo. O alguna duda, de pronto nos fuimos muy rápido, cambiamos de diapositiva, ¿sí? De pronto que me están diciendo por aquí, miren, aquí está la diapositiva. Estábamos hablando, ¿sí? De los 3 tiempos. Nos están preguntando por aquí. Primero va del 723 al 538. 723 antes de Cristo al 538 después de Cristo. El segundo va del 538 a 1798. Esos son los que la hermana Cira nos había enseñado, el Señor Jesús nos ha enseñado por medio de la hermana Cira estos dos, ¿listo? Que lo vemos ahí en el gráfico. Y hoy el Señor nos mostró el tercero, mira, el 628 a 1888. Entonces esto nos está completando el rompecabezas. Pero tengamos en cuenta que esta línea del 723 es de las tribus de Israel, o sea, de las tribus del norte, ¿no? Porque hay otro que sería bueno uno estudiar, que es el 677, ¿cierto? El de Judá. El 6, pongámoslo acá, porque puede ser que haya más y son, bueno, es que hasta ahora eso es lo que estamos estudiando con el Señor y nos está llevando a descubrir poco a poco, ¿no? Entonces el otro es... Y el 677 se fusiona ya en 1844, que es cuando la hermana Helen White habla del tiempo de la reunión. Ajá, ese es del 607 al 1844. No, ¿Cierto? 677. ¿No? 677 a 1844. 677. No, el CIRA es del 607, que es la invasión de Nabucodonosor, ¿no? Acá estoy haciendo la cuenta, mira. A ver, hacemos la cuenta. 1844 menos 1260. Pero estoy mirando acá que la tribu, o sea, con Manasés va en el 677. 607 sí va en cautividad, que son los 70 años de gracia que Dios le da. ¿Sí? Pero digamos, ellos empiezan con los 2520, empiezan el 677. Hagamos la cuenta. Bueno, el 677 al 583. ¿Verdad? Sí, eso sería buscar unos 1260, pero cuando yo te hablo de las tribus de Judá, ellos empiezan que se cuentan los 2520 del de 677 hasta 1844 hay 2520. Ah, es que esos son 2520. Claro, pero pues se supone que estamos mirando que esa es la suma de los 2520. Ese de Judá. Ah, ya. Entonces son 2520. Este es el que abarca. Ya, este es el que abarca. Este ejercicio nos sirve para ir repasando.
Este abarca, cubre estos dos. Cubre estos 2260. Y el que el Señor nos mostró hoy, que es este. Eso, bueno, ahí una O sea, vista estos rápida. tres que tú hablas del 723 prácticamente que iniciamos ahí, aquí lo iniciamos es con Israel, 723, de las tribus del norte, y se termina hasta 1888. Y aquí el 677, esas las tribus, es la tribu de Judá. Y aquí a 1844 son los 2520. Listo, hermanos, a repasar esta semana para que ya el sábado podamos estar en forma también para recordar esto y pues, hermana Elcira pueda continuar también. Bueno, hermanos, listo. Vamos a orar entonces, hermana Carolina. Vamos a postrarnos de rodillas los que podamos. Y vamos a cerrar los ojos para elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te queremos agradecer por este sábado santo que nos das. Sábado santo, gozoso, en el que hemos podido aprender de tu palabra y de lo que tú nos has enseñado por medio de los hermanos aquí presentes, Señor. Padre, en esta nueva semana que comienza, te quiero pedir para que tú seas manteniéndonos firmes, Señor. Que todo este conocimiento y todo lo que aprendemos diario inspirado por ti nos mantenga con fe y que nos ayude cada día más a seguir aprendiendo de ti y afianzándonos en nuestras creencias hacia ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles, pero tú aligeras nuestra carga, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos das y por tu gran misericordia para con todos nosotros y esta humanidad, Padre Santo. Bendícenos, Señor, y pon en nuestro corazón y en nuestra mente el querer como el hacer de tu santa voluntad, Padre Santo. Acompáñanos en esta nueva semana que comienza y bendícenos. Permítenos ser luz, Padre Santo. Y permite también que podamos ver nuestros errores y ser limpiados por tu sangre, Padre Santo. Acompáñanos y guíanos. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Amén. ¿Me permite decir Amén. algo? Mientras está orando. Es que me llamó la curiosidad algo. Bueno, yo creo que yo lo saqué, pero yo les mostré el archivo y lo de Jesús. Cuando Jesús predicó los 3 años y medio, predicó en Cilicio, ¿verdad? Y fue muerto. Después de los otros 3 años y medio, ¿quiénes predicaron? Los discípulos. Y luego murieron. Y los 3 discípulos también predicaron ¿en qué? En Cilicio. Son 2 tiempos donde se van a vivir esa predicación en Cilicio de los 1260. Quería decirles eso. Gracias.